Empecé a grabar. Muy bien. Estamos en clase con séptimo C. Son las 2 de la tarde. Ah, no, casi. La 1:45, 47 de la tarde. Y hoy es 14 de julio del 2020. Hoy veremos el tema de la santidad. Ya Santiago y Samuel, Santiago Ordóñez y Samuel Ospina nos han hecho una interesante introducción, han hecho la oración y nos han comentado un poquito de qué se trata la santidad. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Ser santo significa ser aburrido? No significa ser bueno con otras personas y ofrecerles el don que Dios les dio. Muy bien, Santiago. Pregunta, ¿hay santos que pueden estar un poco loquitos? ¿Se puede ser santo estando un poquito loco? Sí, profe, desde que haya fe con Dios sí hay. Entonces prepárense porque lo que se viene es bomba. Hola. Hola. No estaba diciendo la profe, no. Ah, ok, perdóname. Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla y a mostrarles el material que tenemos para el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, esto es para... Hoy es martes, sí. ¿A ustedes les gustan los top 10? Yo sé que esto ya no está tan de moda como en mi época, pero Sí, profe. entonces prepárense porque este tema puede gustarles. ¿Me avisan, porfa, cuando se comparta la pantalla? Ya, profe. Ya estás compartiendo. Y como siempre, les voy a solicitar el favor de que... no, espero que me salga. Les voy a solicitar el favor de que se vayan anotando en el chat quienes me deseen ayudar con las lecturas de hoy. Por favor. Profe, ¿colocamos el nombre de nosotros o decimos No, la de yo? siempre. Yo, la de siempre, la que hacemos siempre. Yo. Ok. Muy bien. Prestenle atención a esta maravilla. Yo sé que este material es un poco complicado para ustedes, pero es que es de lo poquito que estoy aprendiendo a hacer, ¿vale? Esto todavía estoy aprendiéndolo. Ustedes dirán, es un material muy básico, pero me he demorado bastante preparándolo, porque todavía no tengo práctica. Me costaba preparar diapositivas, entonces imagínense tratar de hacer algo medianamente interactivo. Es un poco complicado, pero pues creo que no voy tan mal. Creo que voy aprendiendo de a poquitos, pero se vale. Entonces, a continuación les presento, y por favor, si quieren anótenlo, el top 10 de los santos más extraños de la Iglesia Católica. Si este video llega a 15 likes, hago segunda parte. No me interesa. Pero sí. Entonces, vamos a ver a los 10 santos más extraños de la Iglesia Católica para que se den cuenta que la Iglesia tiene unas historias que es que vale la pena escucharlas. Es que es divertido. Lo vale, Profe, lo ¿me vale. das un momentito mientras voy por el cuaderno? Dale, dale. Voy a esperar Gracias. un minuto literalmente. Por un minuto. Si esto llega a una buena cantidad de likes, si entran a verlo en YouTube y le dan 15 likes, pues voy a jugar a ser youtuber. Si llego a 15 likes, hago segunda parte. Si llego a 20, hago un video diciendo las dificultades de ser famoso en YouTube. No, mentiras, ¿qué tal?
Pero bueno, la idea es pues reírnos un rato y sobre todo pues que esto sea muy cercano a ustedes, ¿sí? Que no sea aburrido, que no sea desgastante, sino que antes bien pueda ser, si es posible, algo que les alimente, algo que les sirva, así sea para reírnos un ratico, ¿vale? Entonces, ¿ya llegó el del cuaderno? ¿Ha llegado? Sí, señor profe. Listo. Entonces comencemos. Ya está compartiéndose la pantalla, ¿no? Sí, señor profe. Listo, perfecto. Entonces, voy a ver el chat, a ver quién se ha anotado. Hasta ahora, Santiago. Santiago, elige uno de ellos 10, el que quieras. Ah, bueno, cuando ustedes entren al link que les dejé, ustedes entran a esta parte y esto les muestra qué cosas interactivas hay, es decir, a dónde pueden ir con ello. Elige uno de esos 10. Elige con sabiduría, porque creo que no alcanzamos a ver todos. El Santiago, cuarto, profe. el cuarto, el santo volador. Sí, Santiago, cuéntame. Dale. bueno. San Cupertino, santo de los estudiantes problemáticos. ¿Quién era? Este sacerdote Francisco del siglo 17. XVII no era bueno en la escuela. Por más que estudiaba, no lograba aprobar los estudios y para ser ordenado. Además, a veces era muy problemático y casi no quería a sus profesores. Como los de séptimo, jajaja. Pese a ello, gracias a su humildad y su paciencia, lo consiguió. Otro dato curioso es que este santo tenía el don de la levitación, por lo que muchas imágenes lo representaban literalmente volando por los árboles, por los aires. Bien, el don de la levitación es que creo que la Iglesia Católica tiene poderes más chéveres que incluso Marvel. Resulta que San Cupertino era un santo que podía concentrarse tanto en la oración, pero tanto, tan profundo, que alcanzaba a levantarse su cuerpo literalmente al levitar. Por eso en las representaciones de San Cupertino lo muestran a él volando. Literalmente se despegaba del suelo cuando entraba en oración. Es una cosa brillante. Y una cosa interesante es que él no era muy bueno académicamente, casi no le gustaba estudiar, casi no lo toleraba, no era muy bueno e incluso a veces tenía problemas por ello. Era un estudiante problemático, pero sin embargo se convirtió en uno de los santos más brillantes de la orden franciscana y pues de la Iglesia Católica. Así que si alguno de ustedes se considera medio problemático, no lo descuiden porque San Cupertino también. Encomiéndense a San Cupertino a ver si un día vuelan, pero no del colegio, sino, pues no sé, es un decir. Bueno, gracias. De nuevo, ustedes entran aquí a la cosita interactiva y dice que podemos entrar a cualquiera de estas tres cosas. Volvamos acá. Adelante, Juan Andrés Osorio. ¿A quién miramos? El que está arriba a la derecha en la esquina. ¿Este? Sí, profe. Este personaje número 5. Adelante, San Ginés de Roma. Patrono de los comediantes. Según la leyenda, a Gines, mientras representaba una comedia ante el emperador Diocleciano, se le ocurrió parodiar el bautismo que había presenciado unos días antes. En esa época, nadie del Imperio Romano quería a los cristianos. Se les consideraba débiles y cobardes porque nunca peleaban sí, y se querían entre ellos. Mientras que mientras que en el imperio gustaban de la violencia en la guerra, pero se produjo un milagro y nada más recibir al agua mientras realizaba la comedia se convirtió al cristianismo. Fue torturado y decapitado por el prefecto del pretorio Plauciano en el año 286. Bien, resulta que San Ginés de Roma era un comediante, era un humorista del emperador y un día pues había visto el bautismo y ustedes saben que la gente se burla de las cosas que ve. Entonces San Ginés había dicho, oiga, ¿cómo es que se bautizan los cristianos? Y entonces empezó a hacer la obra de teatro y cuando le cayó en el agua en la cabeza
y se pronunció la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entró en un momento de reflexión profunda y dijo, yo me acabo de encontrar con Dios. Esto es muy extraño. Y entonces se convirtió al cristianismo y entonces asumió la vida de ser cristiano, a pesar de que eran perseguidos, a los cristianos no los querían, pero para nada en el Imperio Romano, porque ellos eran personas que no peleaban, personas que buscaban la paz, personas que se trataban de portar bien. Y el imperio estaba fomentado, basado sobre la violencia, sobre la guerra, sobre poder. Micrófonos, porfa. Profe, una pregunta. Sí. ¿En qué año fue aceptado el cristianismo y por qué lo aceptaron? En el año 383 se publica el Edicto de Milán bajo el imperio de Constantino. Resulta que antes todo cristiano debía ser asesinado, pero la mamá de Constantino, Santa Elena, se convirtió al cristianismo. Entonces él pues obviamente no iba a perseguir a la mamá. Entonces simplemente dijo, bueno, hay libertad de cultos. Y luego en el año 380, bajo el imperio de Teodosio, eran tantos los católicos, los cristianos, que Teodosio dijo, hagamos una cosa, el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. Y como se dan cuenta, esto fue antes, fue en el año 286. Y bueno, San Ginés apenas tocó el agua, dijo, se convirtió al cristianismo, le dijeron siga con la obra, no quiso hacerlo y pues murió decapitado. Después de haber sido torturado varios días. ¿Qué tal? ¿Conocían a San Ginés de Roma? No, señor, No, profe. señor. Muy bien, muy bien. Juan Camilo Abella, ¿a dónde vamos? Sí, señor. ¿A dónde vamos? El primero de abajo. ¿Este que está con la mulita? Sí, señor. Dale, cuéntanos quién es San Antonio de Padua. Ey, pero abran, por favor. Ya. San Antonio de Padua. Otro doctor de la iglesia. Su historia es una locura. Estaba enamorado de una chica. Cuando ella cayó enferma, le dijo a Dios que si la curaba, se volvería sacerdote. La chica milagrosamente se recuperó y cuando iba a casarse, recordó su promesa. Se volvió agustino para irse a África a predicar, lejos de su amor. Sin embargo, por problemas de salud, no pudo irse, por lo que cambió a la comunidad franciscana, con la que renunció a todos sus bienes económicos. Se narra que era un gran orador. Un día, para probar que Jesús estaba en la Eucaristía, le mostró una hostia consagrada a una mula, la cual al verla se arrodilló como dice en las Escrituras. Murió a los 32 años haciendo predicado en toda Europa occidental. Bien, resulta que pilas con las promesas que hacen en momentos de desesperación. San Antonio de Padua es llamado el Arca del Testamento. Resulta que el título de doctor de la iglesia lo tienen muy poquitas personas. Lo tienen en total 32 personas en toda la iglesia. Y uno de ellos es, de hecho, el primer doctor de la iglesia fue San Agustín y el segundo fue San Ambrosio, el maestro de San Agustín. Entonces, San Antonio de Padua también es uno de los doctores de la iglesia. Son solamente 32 y poquitas mujeres. Es un título muy difícil de conseguir porque quiere decir que debe dar una predicación tan estupenda que funcione para absolutamente toda la iglesia. Pues hasta ahora hay 32 en 2000 años de historia, hagan de cuenta. Y bueno, entonces él le prometió a Dios y le dijo, yo me vuelvo sacerdote si esta chica se recupera, la chica que la amaba. Y resulta que se recuperó. Y pues la chica se recuperó y dijo, pues casémonos. Y él dijo, no, es que vea que yo hice una promesa. Y entonces él dijo, pues yo tengo que escapar de ella, tengo que alejarme lo más que se pueda. Pero se enfermó y no se pudo ir para África. Entonces se puso a predicar en toda Europa, caminó en varios lugares. Y hasta el día de hoy la lengua de él sigue incorrupta. No me preguntan qué es una lengua incorrupta, búsquenlo en Google, pero si se traumatizan, no es culpa mía. ¿Listo? ¿Alguien más? A ver, sigamos. Samuel. Profe, ¿cómo lengua qué, profe? Profe, sí, sí, Incorrupta. sí. Profe, puede decir en la clase que él lo acaba de buscar.
Lengua incorrupta. No lo busquen si no quieren ser traumatizados. Profe, puedo decírselo a la clase, pues lo acabo de buscar y ya sé que... Adelante si quieres hacerlo. Adelante. Trauma. Alto trauma, veamos. ¿Puedo compartir pantalla? San Antonio es enterrado No. en Padua. San Antonio es enterrado en Padua en la iglesia de Santa María Mater Domini el martes 17 de junio de 1231. Probablemente el cuerpo no fue enterrado, sino puesto un poco elevado en una urna de mármol, de manera que los devotos siempre fueran más frecuentes y numerosos. Con el paso de los siglos, por distintos motivos, la tumba ha sido abierta y sus reliquias trasladadas en 3 ocasiones. Profe, por acá no dice qué es, ¿tú sabes qué es? ¿La lengua incorrupta no aparece? Mejor. Profe, no entiendo por qué traumarnos si es como varias cosas católicas. Busca qué es cuerpo incorrupto, Santiago, y ahorita nos cuentas. ¿Te parece? Días. Dale. Samuel Ospina, ¿estamos? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, señor. Sí, lo escuchamos. ¿A dónde vamos? Vamos a la tercera de abajo. A esta mujer. Vamos Sí, esa a ver mujer. qué es Santa Profe, Lucía perdón que por la valga. interrupción, perdón por la interrupción, pero ya sé que es un cuerpo incorrupto. Entonces creo que ya sé qué es una lengua. Pues un cuerpo incorrupto es que como que no se descompone después de la muerte a pesar de no haber sido embalsado. Eso significa que su lengua no se descompuso, ¿o qué? Algo así. Sebastián, ¿me ibas a decir algo? Bien, Santiago. Profe, pues que es una mujer muerta. No necesariamente. Más cercana es la definición de Santiago Florian. Una persona incorrupta son santos de la Iglesia Católica cuya santidad es tan pura que a pesar de los siglos el cuerpo no se descompone. A pesar de que la persona murió hace mucho tiempo, el cuerpo no se pudre, sigue estando común y corriente. Y en el caso de la lengua de San Antonio, sigue incorrupta. Pues incluso hasta hay celebraciones alrededor de ello. Ven, pero íbamos con Samuel que nos iba a contar de Santa Lucía. Adelante. Santa Lucía. Sí, señor. Nacida en Siracusa, Italia, fue condenada y perseguida por el imperio de Diocleciano. Se cuenta que fue martirizada varias veces, y durante su vida los soldados romanos tenían miedo de lo que le ordenaba hacer el emperador Diocleciano. Era virgen y pura de corazón. Como ello no le gustaba al emperador, mandó varios soldados a que abusaran de ella. Se dice que aunque lo intentaron, permaneció intacta como una roca. Entonces estos soldados se convirtieron al cristianismo. Fue condenada al martirio y antes de morir predijo que la volverían santa y que Diocleciano tendría un final triste. Así fue, ya les cuenta el profe. Gracias. Verán, resulta que Santa Lucía era una mujer de Siracusa, Italia. En esta época, el mismo Diocleciano, ya veremos otro momento en que aparece el tal Diocleciano, era un gran emperador romano, un emperador que tenía mucho poder y pues resulta que se halló en una encrucijada. Detestaba que Santa Lucía fuera tan juiciosa, tan buena mujer, tan pura y tan pulcra. Entonces un día envió un grupo de soldados a que abusaran de ella, a que la violaran. Y pues se cuenta, según la leyenda, que a pesar de que lo intentaron entre más de 10 soldados llevársela, arrastrarla, era tan pesada como una roca y no pudieron. Entonces les dio miedo y se convirtieron al cristianismo. Fue muy curioso porque después Diocleciano mandaba una orden contra Santa Lucía y los soldados no iban, preferían ir al frente de guerra que ir a donde Santa Lucía. Y los pocos que se atrevían a ir a atacar a Santa Lucía terminaban estando convertidos al cristianismo. Es una historia interesantísima. Cuando ella iba a ser asesinada, iba a ser condenada al martirio, ella dijo, pues igual no hay problema, yo voy a ser santa, voy a hacer... ¿Hay un micrófono encendido, por favor? Gracias, Samuel. Dijo, igual yo voy a ser santa, es más, voy a ser la patrona de Siracusa. Y es más, Diocleciano va a tener uno de los finales más tristes en la historia de los emperadores romanos. Pues murió asesinada
murió martirizada. Algunos dicen que le arrancaron los ojos, por eso la bandeja que aparece en la mano, y que después de que le arrancaron los ojos, ella seguía viendo. Son historias que se narran, ¿no? No tenemos, digamos, como un registro histórico. Sí, alguien que lo haya notado, no hay una grabación, no hay un video publicado en WhatsApp o algo así, sino que, pues, son historias que se narran. Y pues algún elemento tendrá de cierto, ¿no? Y bueno, y lo cierto es que Santa Lucía dijo que el final de Diocleciano iba a ser uno de los más tristes, a pesar de que Diocleciano pues tenía uno de los momentos más, ¿cómo decirlo?, más populares del Imperio Romano, pero pues después lo echaron, fue abandonado, la estatua de él y de su amigo que habían luchado tanto por el Imperio Romano la derrumbaron y él murió en la pobreza, abandonado, bastante enfermo. Después de la muerte de Santa Lucía no se volvió a recuperar y vivió más de 30 años y sufrió amargamente toda su vida. Santa Lucía. Amén a ello. ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Sebastián? Sí, señor, profe. Sebastián, ¿a dónde vamos? El que está acostado con los dos hombres, profe. Uy, fuerte, son dos. Adelante para Cosme y Damián. Santos Cosme y Damián. Si la historia es cierta, habrían hecho el primer trasplante de pierna histórico con éxito. Se cuenta que alguna vez tomaron la pierna de un criado negro recién fallecido y lograron conectarla a un moribundo. Ambos fueron hermanos y médicos de profesión. Como eran cristianos, también fueron asesinados por la espalda en épocas del ya famoso emperador Diocleciano. Su devoción fue muy extendida a la antigüedad. Incluso varias iglesias, aquí en Bogotá hay una muy importante, llevan su nombre. Vale. Gracias, Sebastián. Santos Cosme y Damián son de los santos de la primera, de la primera parte de la iglesia, en los primeros siglos. Eran dos médicos brillantes, nunca fueron religiosos, fueron médicos y tenían gran fe, eran unos médicos virtuosísimos, grandes cirujanos, para que vean que ser santo no significa haber sido religioso o haber sido sacerdote, no necesariamente. La vocación a la santidad es para todos. Y bueno, resulta que lograron hacer un trasplante de pierna, no coloqué la imagen completa, sino solamente un pedacito, porque es como medio traumante, y parece que funcionó. Pues esta operación no es posible ni siquiera hoy en día, pero pues esa es la historia que se narra de ellos. Cosas para destacar, eran muy cristianos, eran muy dedicados a su profesión, siempre ayudaron a la gente y fallecieron siendo mártires, es decir, que fueron asesinados en la época de Diocleciano y hasta el día de hoy se les guarda gran devoción. Hay una iglesia aquí en Bogotá que se llama Iglesia de los Santos Cosme y Damián. Está encomendada a ellos. La parroquia de Cosme y Damián. ¿Listo? Sebastián Urrea, ¿estás? Me hace falta escuchar la voz de alguna señorita. Sí, señor, sí está ahí. ¿A dónde vamos? Diría a la izquierda del todo, arriba. Izquierdo, arriba. ¿La primera? Sí. Cuéntanos de esta mujer. Esta mujer es de las que yo más admiro en toda la historia de la iglesia. Uy, esta mujer es genial. Dale. En Santa Catalina de Siena. Nunca aprendió a escribir y sin embargo es una de las pocas mujeres y en doctora de la iglesia, un título que se le otorga a los mejores académicos. Paradójicamente, los últimos 19 años de su vida no comió nada más que la hostia consagrada. Además, un carácter tan fuerte al mismísimo Papa. Por los problemas en Avigón, murió a los 33 años, pero había logrado transformar todo el panorama del siglo IV en la iglesia. Vale, gracias. Santa Catalina de Siena. Esta mujer, pues es
una de las pocas mujeres que logró convertirse en santa doctora de la iglesia, a pesar de que era analfabeta. Resulta que hubo un problema en el siglo XIV y es que el emperador de Francia, llamado Felipe el Hermoso, que era feísimo, no sé por qué se puso ese nombre, Felipe el Hermoso quería dominar todo el panorama de la Europa occidental y se daba cuenta que la única figura de autoridad más grande que él era el Papa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Roma en ese momento era un moridero, era un lugar terrible, era un lugar asqueroso, olía mal, había mucha pobreza, enfermos, infectados, era un lugar terrible, era un lugar muy, muy feo. Y lo que él hizo fue armar un castillo impresionante, el emperador Felipe armó un castillo impresionante en uno de los lugares más paradisíacos de Francia, que se llama Aviñón. Entonces hizo el palacio y le dijo al Papa, si quiere, véngase a vivir acá, hágase aquí y no hay problema. Ello con la intención de que si pasaba información o cartas hacia el Papa, él podía interceptarlas, leerlas y llevarlas, de manera que tendría el control sobre todo lo que pensaría el Papa, sobre toda la información que le estaba llegando al Papa. Si había una información que no le convenía a él, pues simplemente la eliminaba. Quería apoderarse de esa fuerza. Entonces Santa Catalina de Siena era una mujer pues muy joven, tenía 19 años. Ella entró a ser parte de una comunidad religiosa y empezó a escribirle al Papa, oiga, pero ¿usted de verdad se va a ir para Aviñón? Y el Papa dijo, pues sí, me voy para Aviñón. Digo, no, porque la sede del Papa es en Roma, ¿usted por qué se va a ir? Digo, porque es que Roma no me gusta, y se fue. Y entonces Santa Catalina empezó a enviarle varias cartas, enviárselas obviamente secretamente, diciéndole, usted tiene que devolverse para Roma, es que el puesto del Papa es en Roma. ¿Qué le digo que en Aviñón? ¿Por qué se va para Aviñón? No, señor, se devuelve para Roma, hágame el favor. Y pues nadie va a regañar al Papa, y menos una mujer joven, y menos en la Edad Media. Y sin embargo, esta mujer lo hizo. Esta mujer es admirable. Estas deberían ser las figuras que destaca el feminismo, pero pues como el feminismo ve solamente lo que quiere ver. Entonces, esta mujer, los últimos 19 años de su vida, lo único que consumía era una hostia consagrada al día. No comía más, un poquito de agua y ya. Y con eso logró vivir durante más de 19 años, hasta que murió a los 33 años víctima de una fiebre. Y Santa Catalina de Siena le envió tantas cartas al Papa que al fin el Papa dijo, pues yo no le voy a recibir más cartas, no moleste más. Y dijo Santa Catalina, vea, que es voluntad de Dios, que si usted no se devuelve para Roma, se muere. Y el Papa se murió. Y entonces llegó un nuevo Papa y le dijo Santa Catalina, ¿y usted qué? ¿También se va para Aviñón o qué? Y el otro Papa dijo, no, ¿sabe qué no? A mí hasta me gusta Roma así, aunque se vea todo esquebrajado, se vea así feito. Yo me quedo en Roma, yo la verdad es que lo prefiero, a mí me gusta así, salir a la calle que huela a basura, yo lo disfruto. Y entonces, pues, se quedó en Roma, se quedó en Roma. Y así se solucionó uno de los problemas más difíciles de la Edad Media, que era el problema de Aviñón. Un momento crítico en la iglesia, crítico, solucionado por una mujer que no sabía leer ni escribir y se convirtió en doctora de la iglesia. Una mujer impresionante, admirable. ¿Qué tal les parece? ¿Ah? ¿Cómo la ven? Bueno, muchachos, se nos acaba el tiempo y nos faltó la mitad de los santos. Entonces, hacemos una segunda parte si esto llega a más de 15 o 20 likes en YouTube. ¿Va? ¿Preguntas? Hágale, profe, hágale. Listo. ¿Preguntas? Bien, muchachos. Aquí les dejé en la semana 2. Aquí les dejé en la semana 2 en YouTube. Aquí les dejé en la semana 2, les dejé la tarea para la próxima clase. Es realizar la página 59, que tiene que ver con la santidad. Y van a buscar un santo de la Iglesia Católica, van a buscar el que más les llame la atención, a escribir su mística, su vida de oración, de penitencia, el santo que ustedes deseen. Si quieren, yo les sugeriría, y sería interesante, el santo del día de nacimiento de uno. En mi caso, por ejemplo, es el 2 de mayo, es San Atanasio, un obispo y doctor de la Iglesia Oriental, maestro. Entonces, si les parece, ahí les dejo la tarea y nos vemos dentro de 8 días. ¿Preguntas? No, señor, gracias. Espero que les gustó la clase así. Sí, estuvo muy chévere, profe. Me alegra. ¿Les gustó? ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profesor, chévere. Qué bueno, qué bueno. Espero que les guste. La mayoría no los escucho casi nunca y me da miedo de que de pronto
no estén descansando y yo les robo el sueño, me da un poquito de miedo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces así quedamos. Les recomiendo la tareita para dentro de 8 días, no se vayan a atrasar, y si pueden hacerla antes, mejor aún. ¿Listo? Ok, boomers. Bendiciones para todos, cuídense mucho, pórtense bien. Chao, profe. Muchas gracias, amigas. Chao, chao. Profe. Chao, profe. Chao, profe.